Continuamos con lo que viene siendo inflamación de la conjuntiva y vamos a mencionar en esta clase conjuntivitis originadas por parásitos que se van a presentar de manera muy poco frecuente. Y vamos a mencionar otro tipo de conjuntivitis que son las conjuntivitis alérgicas y que admiten varios tipos. En ese caso de conjuntivitis, pues va a ser una de las patologías más frecuentes que vamos a hallar en esta membrana. Entonces, para empezar con las conjuntivitis originadas por parásitos, vamos a tener la conjuntivitis por Elasia. Este parásito, pues es el hábitat natural de es un gusano en donde va a estar a nivel del perro, que va a ser su hábitat natural. Puede afectar a los ojos de gatos, ovejas, osos negros, caballos, venados. En el humano es poco frecuente y va a originar una infestación accidental de la conjuntiva de fondos de saco. En estos casos, pues va a originar problemas de una hiperemia conjuntival, que casi siempre va a ser mixta. Y el tratamiento, pues va a ser eliminar los sacos del saco conjuntival, todos estos gusanos, que se puede hacer con pinzas o se puede hacer con hisopos que en un momento dado pueden tener algo de alcohol o un poco de formol, pero es una patología extremadamente rara. Vamos a tener otra conjuntivitis originada por parásitos y esta va a ser por el Loa loa, que es un gusano ocular que está en África y este parásito se va a transmitir por la picadura del tábano o de la mosca del mango. El gusano maduro puede migrar al párpado y de ahí a lo que viene siendo las diferentes partes de la conjuntiva. O también puede migrar hacia lo que viene siendo la órbita o alguno de los anexos que puede estar alrededor de las paredes de la órbita. Entonces la infestación se va a acompañar de una eosinofilia en aproximadamente el 60 al 80% de estos pacientes. El diagnóstico se va a establecer al identificar el gusano. Y ese gusano en ocasiones nosotros lo podemos ver más frecuentemente a nivel de la conjuntiva de fondos de saco o a nivel de la conjuntiva vulvar, que no va a estar tan adherida de manera muy importante a nivel de la esclerótica. Entonces se pueden encontrar microfilarias como se ve en las imágenes y ahí se puede ver cómo el parásito se está moviendo y va a originar diferentes grados de irritación que originalmente pueden estar a nivel de la conjuntiva y posteriormente se puede comprometer a veces la esclera o en ocasiones la esclerótica o lo que viene siendo el área de lo que es el limbo esclerocorneal. Entonces, el tratamiento en la actualidad, pues se da este fármaco, la dietilcarbamicina, y con esto prácticamente se va a eliminar este parásito. Vamos a tener también la conjuntivitis originada por el Ascaris lumbricoide, y que esta conjuntivitis se conoce como la conjuntivitis de los carniceros, ahí donde van a sacrificar a diferentes animales, pero a veces estas ascaris tienen predilección por los cerdos. Entonces, por eso se le llama la conjuntivitis de los carniceros. Entonces va a provocar un tipo poco común de conjuntivitis, que puede ser muy agresiva. Entonces estos parásitos van a producir un jugo tisolar que puede entrar en contacto
las membranas del ojo, o también con las membranas envolventes del globo ocular, como sería esclerótica, o en ocasiones tracto uveal, o en forma más interna sería lo que es la retina. Entonces va a producir una conjuntivitis tóxica, va a ser muy agresiva y va a originar mucho dolor. Se va a presentar una quemosis conjuntival severa y también se puede acompañar de edema palpebral. Cuando el parásito se halla a nivel de la conjuntiva, pues ustedes lo van a observar. Y en ese caso, pues lo tienen que agarrar con unas pinzas y tratar de extraer en su totalidad, previa colocación de un anestésico, porque al moverse este parásito, se puede ir a otras estructuras más profundas o se puede ir más allá de lo que viene siendo el ecuador del globo ocular. Entonces el tratamiento pues va a ser un lavado rápido y tratar de extraer estos ascaris que en un momento dado pudieran estar a nivel primordialmente de conjuntiva vulvar o a veces de conjuntiva de fondos de saco. Otro tipo también de conjuntivitis viene siendo la conjuntivitis originada por la Trichella spiralis. Este parásito no origina una verdadera conjuntivitis. En el curso de de la evolución natural de este parásito puede originar un edema a nivel de párpados que va a agarrar una consistencia pastosa. La conjuntiva va a estar pálida de un color amarillento limón y que puede ser más evidente en donde puede estar muy cerca de la inserción de los músculos extraoculares. ¿Eh? Entonces, más del 50% de estos pacientes va a tener una quemosis conjuntival. O sea, la conjuntiva va a estar inflamada de manera muy importante y esa quemosis pudiera durar a veces semanas o más. Entonces, cuando tenemos una quemosis muy importante, uno de los problemas es que a la apertura palpebral pudiera no cerrar de manera adecuada y exponer al ojo a las agresiones del medio ambiente. A veces con la motilidad ocular, el dolor se puede incrementar en estos casos. El tratamiento pues, sería la eliminación del parásito, que cuando está a nivel de conjuntiva, pues se trata de agarrarlo con pinzas de microcirugía para extraerlo en su totalidad. Si el gusano invadiera estructuras ya más profundas, en ese caso ya que se tendría que hacer un abordaje intraocular, en donde probablemente se van a emplear otros aparatos, como pudieran ser algunos vitrectores, para tratar de succionar y aspirar el parásito que se puede encontrar en la porción intraocular. Vamos a tener también otras conjuntivitis. Y aquí sería la conjuntivitis originada por este parásito, que es la conjuntivitis por esquistosomiasis, o también se conoce como bilharziasis. Este parásito es endémico en, en, en ahí en países que están en el Oriente Medio, primordialmente en Egipto, en el área donde el Nilo, el río Nilo irriga todas esas tierras. Este parásito va a originar lesiones conjuntivales granulomatosas que pudieran simular pequeñas tumoraciones que pueden tener una consistencia blanda o a veces pueden ser de aspecto lisos, de un color amarillento rosado
y se van a presentar de manera más frecuente en los varones. El diagnóstico depende del examen microscópico y del material que se haya obtenido. Entonces, en el caso de este material que se extrae de las biopsias, va a contener linfocitos, células plasmáticas, células gigantes, eosinófilos, y que en un momento dado rodean al huevo en sus varias etapas de desintegración. El tratamiento pues va a ser la excisión de los granulomas conjuntivales, y la terapéutica sistémica se va a dar con antiamoniales como el miridazol. También otros parásitos que pueden originar conjuntivitis, vamos a tener a la Taenia solium, que es un parásito que origina conjuntivitis poco prevalentes, y que este parásito en ocasiones también puede invadir la porción intraocular, y a veces puede encontrarse a nivel ya sea de la cámara anterior, la cámara posterior, o a nivel de lo que viene siendo el humor vítreo. Entonces, cuando se encuentra en la porción intraocular, puede lesionar lo que viene siendo el tracto uveal, el humor vítreo, en ocasiones lo que viene siendo la retina. Y este parásito a nivel cerebral pues va a producir lo que viene siendo la cistecirrosis cerebral, y a nivel intraocular sería la cistecirrosis ocular. Cuando se encuentra a nivel de la conjuntiva, pues nosotros vamos a observar una especie de quiste conjuntival bajo una forma de tumefacción, y esto a veces se localiza de manera más frecuente en lo que viene siendo el fondo del saco inferior. Entonces este parásito se va a adherir de manera muy importante a lo que viene siendo la esclerótica, y pudiera originar un dolor muy intenso. A nivel de la conjuntiva, pues puede originar una hiperemia profunda, y también puede inflamar la porción de la conjuntiva tarsal cuando ya se encuentra en párpados. Entonces la eosinofilia es una manifestación muy frecuente de este parásito. El diagnóstico se va a basar primordialmente en las pruebas de fijación del complemento, y el tratamiento consiste en extirpar este tipo de lesiones y mandarlas para estudio histopatológico. Entonces, estos pacientes a veces también se les va a tratar su padecimiento intestinal con niclosamida. Otro tipo también de problemas que se van a originar a nivel de la conjuntiva se van a encasillar con el término de oftalmomiasis, y que esta oftalmomiasis es la infestación con larvas de las moscas. Entonces hay diferentes tipos de moscas. En ocasiones tenemos las moscas domésticas, o también tenemos las moscas que se conocen de las letrinas, que van en ocasiones a depositar sus huevos en las personas que pudieran tener una mala higiene, y que eso va a originar una oftalmomiasis. Entonces estas personas también pueden adquirir este tipo de infestación por la ingestación accidental de huevos o larvas que pudieran estar en algunas partes de piel, o en ocasiones en heridas contaminadas. Es más frecuente en pacientes pediátricos, en pacientes lactantes, en niños pequeños que tienen muy malos, sus familiares
no tienen muy buenos hábitos higiénicos. También se pueden encontrar en pacientes alcohólicos o en pacientes muy debilitados. Entonces el tratamiento pues va a ser la eliminación mecánica de las larvas previa colocación de un anestésico para producir el mínimo dolor. Entonces se puede hacer un lavado en ocasiones vigoroso con solución salina a nivel de la superficie del globo ocular y a nivel de la porción posterior de los. Entonces con esto terminamos lo que sería la infestación por las conjuntivitis originadas por parásitos, que como los mencionaba, son patologías poco frecuentes, pero cuando se llegan a presentar, van a llamar de manera muy importante la atención. En ocasiones también ya habíamos mencionado en la patología de párpado, hay unas también problemas que se pueden originar a nivel de la conjuntiva y que van a ser originadas primordialmente por los piojos o las liendres y que la gente conoce vulgarmente como ladillas. Y estas piojos o liendres se van a hallar de manera muy importante a nivel de lo que viene siendo las pestañas o a nivel de la base de las pestañas. Y de ahí de manera indirecta, pues van a irritar a lo que viene siendo la superficie del globo ocular y principalmente a la conjuntiva. Entonces van a originar una conjuntivitis por la infestación de estos piojos o de estas liendres. Y que cuando nosotros hacemos la exploración de estos pacientes, van a ser pequeñas liendres de un tamaño muy pequeño que van a estar bien agarradas a los pelos de las pestañas. Entonces estos parásitos pueden liberar sustancias irritativas que van a provocar una conjuntivitis, tanto a nivel de la porción tarsal, en ocasiones de la porción de fondos de saco, o a nivel también de la conjuntiva vulvar. Como a veces estos piojos van a estar adheridos de manera muy importante a las pestañas, es muy difícil que se caigan o se dirijan a lo que viene siendo los fondos de saco. Pero cuando llegan a estar ahí, pues van a originar problemas inflamatorios más importantes. Entonces, estos parásitos pudieran originar algún tipo de hipertrofia folicular, que pueden tener a veces un comportamiento subagudo o en ocasiones crónico. Entonces se va a asociar esta conjuntivitis con un cuadro de blefaritis, originando una blefaroconjuntivitis. Entonces el tratamiento pues va a ser el retiro de todos estos piojos y que en ocasiones vamos a utilizar diferentes medicamentos. Y también en estos casos, aparte de tratar al paciente, se debe tratar a los familiares y a todos los fomites para tratar de eliminar en su totalidad este tipo de infestación. Vamos a mencionar inmediatamente a las conjuntivitis por hipersensibilidad, y que vamos a encasillar con el término de conjuntivitis alérgicas. Entonces el término de alergia ocular lo vamos a emplear para englobar a un grupo de enfermedades caracterizadas por una inflamación de la conjuntiva. Esta inflamación de la conjuntiva pues afecta aproximadamente al 10% de la población mundial. Y los más afectados son aquellos pacientes que pudieran tener otras patologías alérgicas adyacentes, primordialmente a nivel de la piel, y que frecuentemente
el paciente va a acudir a consulta por las manifestaciones oculares que se van a presentar en estos pacientes. Y esas manifestaciones oculares pues van a comprometer a lo que viene siendo los párpados y a lo que viene siendo lo que es la conjuntiva. Hay diferentes clasificaciones. Una de las clasificaciones es la originada por la Academia Europea de Asma y Alergia y Inmunología, que esta clasificación se dio en 2012. Y esta clasificación la clasifica de acuerdo al mecanismo inmunológico involucrado. Y de forma simple se podían considerar dos grandes grupos, la que es mediada por la inmunoglobulina IgE y la no mediada también por la inmunoglobulina IgE. Entonces, tenemos también otro tipo de clasificación y esta clasificación se pone en evidencia las reacciones de hipersensibilidad que van a ser las inmediatas y van a ser las reacciones de hipersensibilidad tardías. Y también hoy hay otra variedad en que la vamos a englobar de acuerdo a la enfermedad inmunitaria que puede tener el paciente. Entonces, en el caso de las reacciones de hipersensibilidad inmediata, que viene siendo la humoral, vamos a tener la conjuntivitis por fiebre del heno, la queratoconjuntivitis primaveral, que también se conoce como conjuntivitis vernal, y una conjuntivitis que se presenta de manera muy frecuente es la queratoconjuntivitis atópica. Y vamos a tener una conjuntivitis que se conoce como conjuntivitis papilar gigante y que a veces hay una controversia en este tipo de patología, porque algunos autores creen que no origina ese tipo de problemas alérgicos. En el caso de las reacciones de hipersensibilidad tardía, que es una hipersensibilidad originada por las células, vamos a tener una conjuntivitis que se conoce como flicterunosis y vamos a tener una conjuntivitis leve secundaria a blefaritis, la mayor parte originadas por blefaritis inflamatoria. En el caso de enfermedades autoinmunitarias o de hipersensibilidad, vamos a tener la queratoconjuntivitis zika, que en ocasiones se puede asociar a lo que viene siendo el síndrome de Sjögren, en donde vamos a tener una alteración en la estabilidad de la película lagrimal y vamos a tener una patología del tejido conectivo que se conoce como pénfigo cicatrizal. Entonces vamos a mencionar algunas de estas conjuntivitis que vienen en el temario. En primer lugar, vamos a mencionar la rinitis alérgica. Esta rinitis alérgica, para mi modo de ver, pues debe ser mejor manejada por el otorrinolaringólogo. Pero buena parte de estos pacientes van a acudir a consulta porque van a presentar problemas inflamatorios muy importantes a nivel de los párpados y a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva. Se estima en el caso de esta rinitis alérgica que aproximadamente lo presenta un 30% de la población que sufre síntomas alérgicos. Tiene que tener En el caso de estos pacientes se van a presentar manifestaciones oculares en el 40 al 80% de estos pacientes. Entonces los pacientes van a presentar una rinitis alérgica que se va a caracterizar por estornudos de manera muy frecuente. El paciente va a tener un prurito muy intenso que en ocasiones puede presentarse a nivel
de lo que viene siendo la región periorbitaria. El paciente va a tener estornudos de manera constante, va a tener rinorrea, va a haber congestión nasal y los pacientes se va a asociar con una conjuntivitis que puede ser perenne o en ocasiones se puede asociar a los diferentes, sobre todo estaciones del año, y que aquí va a jugar un papel muy importante sobre todo a los pólenes en que se pueden exponer estos pacientes o también a otros alergenos. Entonces, esta rinitis alérgica puede ser estacional y que a veces puede tener predilección primordialmente por la primavera o el verano y en ocasiones se puede presentar de manera constante en que se clasifica como una rinitis perenne. Entonces, en el caso de la rinitis estacional, que a veces va a tener predilección por la primavera o el verano, la mayor parte se considera de origen alérgico y en el caso de pocos casos eh, hay otro tipo de problemas inespecíficos y que probablemente actualmente todavía no son identificados. Entonces, esta rinitis alérgica en ocasiones también se encasilla con el nombre de fiebre del heno y que va a ser causada por diferentes alergenos que se van a encontrar a nivel de las plantas y que estos alergenos pueden variar en la temporada del año en que se presente. Estos alergenos pueden ser alergenos vegetales comunes, que incluyen a veces los pólenes de lo que viene siendo los árboles, los pólenes de las gramíneas, como sería el pasto, en ocasiones los pólenes de la maleza, o a veces los pólenes que originan las esporas de los hongos, o a nivel, en el caso de los humanos, los pólenes que van a ser originados por los ácaros y que pueden encontrarse en lo que viene siendo nuestras casas. Entonces, estas rinitis, como les mencionaba, pueden ser estacionales o pueden ser perennes que se van a presentar en el curso de todo el año y que en ocasiones, pues el paciente va a estar expuesto a este tipo de alergenos y que en ocasiones, ¿verdad? A veces estos alergenos pueden encontrarse en el polvo o en ocasiones pueden ser originados por diferentes parásitos o diferentes animales y que en un momento dado pues van a originar problemas alérgicos de manera muy importante a nivel de la nariz y a nivel de lo que viene siendo la esfera ocular. Entonces los pacientes van a tener prurito nasal muy importante. Van a tener también prurito intenso a nivel del globo ocular y a nivel de lo que viene siendo los párpados, originando que a veces los pacientes se tallen de manera muy importante la lámina anterior, la piel, y esa piel en ocasiones se la pueden originar que se macere, que se lesione, y vamos a tener una piel muy inflamada y en ocasiones muy larga. El paciente también va a presentar estornudos, va a presentar rinorrea. En ocasiones estos pacientes pudieran tener alguna congestión o alguna obstrucción nasal, pudiera asociarse a diferentes grados de cefalea frontal y una complicación que en ocasiones pudiera asociarse, pudieran ser las sinusitis o las pansinusitis. La característica predominante pues sería esta rinitis constante que van a tener
los pacientes y que se va a asociar a una obstrucción o alguna congestión nasal. En ocasiones cuando se presenta en pacientes pediátricos se pudiera originar una otitis que en muchos casos se pudiera ser crónica. Entonces, en estos pacientes también, cuando se inflama de manera muy importante lo que es la mucosa nasal, se pudieran originar pólipos a nivel de la nariz. Entonces, cuando estos pacientes nosotros los manejamos, de manera muy frecuente los canalizamos con el otorrinolaringólogo y a nivel de la esfera otorrinolaringológica, por los pacientes cuando se llegan a revisar va a haber inflamación de los cornetes que puede incluir tanto los inferiores, los medios y los superiores y que en ocasiones pudiera agarrar un color a veces rojo azulado. En esos pacientes, pues va a haber un problema inflamatorio muy importante y que en buena parte de estos pacientes se va a asociar a problemas de la esfera ocular. Entonces el diagnóstico se va a hacer por el interrogatorio y por lo que viene siendo la exploración de estos pacientes, tanto a nivel de la esfera oftalmológica como a nivel de la esfera otorrinolaringológica. A nivel de la esfera oftalmológica, pues vamos a tener una, una hiperemia conjuntival que en ocasiones pudiera ser mixta o en ocasiones pudiera tener periodos de agudización, originando una hiperemia profunda. Los pacientes, en pocos casos, pudiéramos auxiliarnos de las pruebas diagnósticas y en estos casos nosotros las vamos a indicar cuando el paciente a veces no mejora con el tratamiento. O a veces estos pacientes también los podemos manejar de manera conjunta con el alergólogo, que en ocasiones en el caso del alergólogo pudiera utilizar vacunas para ir desensibilizando a este paciente primordialmente a los alergenos que pudiera ser sensible. El tratamiento en general pues, sería el manejo de antihistamínicos, descongestivos, a nivel de lo que viene siendo la esfera ocular. Nosotros podemos utilizar antihistamínicos tópicos, pudiéramos utilizar vasoconstrictores. Ocasionalmente podemos utilizar corticoides, pero nos debemos administrar con mucho cuidado y previa toma de la presión intraocular. Entonces, el tratamiento de este tipo de patología es un tratamiento a veces que puede ser multidisciplinario, en donde pudiera intervenir tanto el oftalmólogo, en ocasiones el otorrinolaringólogo y lo que viene siendo el alergólogo, ¿verdad? Vamos a tener otro tipo de conjuntivitis que se conoce como la conjuntivitis vernal. Se conoce también como conjuntivitis primaveral porque va a aparecer de manera más frecuente en lo que viene siendo la primavera y lo que viene siendo el verano. Son pacientes que a veces nosotros vamos a atender durante muchos años y que cuando se llega a estas etapas de primavera o verano, los pacientes van a acudir a consulta porque van a tener el proceso inflamatorio en una etapa aguda. Es una forma relativamente rara de alergia ocular y va a afectar primordialmente a pacientes menores de 15 años, en donde el pico de incidencia es entre los 11 y los 13 años. Estos pacientes, a veces esta patología puede desaparecer
cuando ya pasan por allá de los 15 o quizá de los 17 o los 18 años. Suele comenzar antes de la adolescencia y por lo regular va a desaparecer casi por completo después de los 15 años, quizá de los 20. Entonces, la mayor parte de estos pacientes va a presentar exacerbaciones estacionales y que van a predominar primordialmente a nivel de la primavera o a nivel del verano, que cuando tenemos la mayor parte de estos alérgenos. Se pueden encontrar pacientes con sintomatología a veces persistente, que no solamente se va a presentar en primavera y en verano, sino que se puede presentar primordialmente en todo el año. Y estos pacientes son aquellos que viven en climas subtropicales o climas desérticos y que en un momento dado, pues, esta sería una de nuestras regiones o quizá más hacia el norte, donde a veces tenemos más tipos de climas desérticos. Entonces, se va a presentar una inflamación conjuntival que va a ser una inflamación crónica. Va a ser casi siempre de manera bilateral y va a ser recurrente. El síntoma cardinal pues va a ser el prurito intenso que van a desarrollar estos pacientes. Se va a agregar una hiperemia conjuntival que puede ser en ocasiones simple o cuando tenemos etapas de agudización puede ser mixta o en ocasiones puede ser aguda. Vamos a tener edema, en ocasiones también este edema se pudiera encontrar a nivel de los párpados. Vamos a tener fotofobia cuando ya tenemos compromiso de lo que viene siendo la córnea. Los pacientes van a referir sensación de cuerpo extraño, en ocasiones pueden tener lagrimeo. ¿eh? Entonces estos pacientes, estos síntomas y los signos se pueden exacerbar cuando hay mucha exposición a lo que viene siendo el viento, el polvo, en ocasiones de exposición a las radiaciones ultravioletas o cuando en ocasiones estamos en lugares que están muy iluminados. Entonces, van a existir dos formas primordiales de esta conjuntivitis vernal, que viene siendo la conjuntivitis tarsal, en donde vamos a tener la presencia de papilas. Estas papilas van a ser papilas gigantes y que esta conjuntiva pudiera nosotros compararla como una calle que en un momento dado está empedrada y que estas papilas van a sobresalir de manera muy importante. Entonces, a nivel de lo que viene siendo la parte de conjuntiva vulvar, pudiéramos tener sobre todo la aparición de papilas que van a ser mucho más planas y no van a ser tan abollonadas como en el caso de las papilas que van a estar en la conjuntiva tarsal. Entonces, estas papilas gigantes pueden ocasionar la aparición de secreción mucoide. Y esa secreción mucoide a veces se puede adherir a lo que viene siendo estas papilas. Y en ocasiones se pudieran presentar pseudomembranas, cuando al retirarlas no sangran, o en ocasiones pudieran formarse membranas, cuando al retirar esta secreción mucoide que se adhiere a estas papilas, pudiera sangrar. Y de esta manera podemos originar una mayor retiro de estas pseudomembranas o membranas que pueden originar mucha sintomatología
de lo que viene siendo cuerpo extraño. Entonces, el tratamiento de esta conjuntivitis vernal o primaveral, pues va a ser, el tratamiento va a ser para minimizar y controlar los síntomas y signos que van a presentar estos pacientes, y que este tratamiento pues va a originar que disminuyen el prurito, que disminuye la hiperemia, tanto a nivel de lo que viene siendo la conjuntiva vulvar, conjuntiva palpebral o tarsal. En estos casos, pues vamos a utilizar lágrima artificial asociada a lo que viene siendo vasoconstrictores. Podemos utilizar también antiinflamatorios no esteroideos tópicos para disminuir el problema inflamatorio que se origina a nivel de la conjuntiva. En ocasiones, cuando el problema es muy importante, se pudiera utilizar corticoide tópico en gotas y en ungüento no más allá de 10 días para disminuir de manera muy importante el problema inflamatorio y disminuir sobre todo las papilas que se pueden encontrar a nivel de la porción tarsal o a nivel de la porción vulvar. A estos pacientes se les debe mencionar pues que se deben de apegar al tratamiento. Se les pudiera también mandar fomentos con agua tibia de manzanilla o en ocasiones fomentos con hielo para disminuir los síntomas y signos que van a presentar estos pacientes. En algunos pacientes se pudiera utilizar el manejo de antihistamínicos por vía oral o sistémicos, y que los vamos a utilizar durante algunas semanas, y ya que disminuyan estos síntomas y signos, los vamos a retirar. Entonces, a estos pacientes, de manera muy frecuente, los mandamos con el servicio de alergia para que en ocasiones inicien un tratamiento de inmunoterapia encaminado a eliminar los alergenos que pudieran originar este tipo de alergia a nivel del esfero ocular. Vamos a mencionar otro tipo de conjuntivitis alérgica que viene siendo la conjuntivitis atópica. Entonces, esta conjuntivitis va a asociar de manera muy frecuente a aquellos pacientes que tienen una dermatitis atópica. En ocasiones puede comprometer buena parte de la piel de los pacientes. Entonces, los pacientes, aparte de presentar inflamaciones de la piel, van a presentar inflamaciones a nivel de los párpados, nivel de lo que viene siendo la lámina anterior, y van a tener también inflamación a nivel de la conjuntiva. También se puede afectar lo que viene siendo la córnea. En ocasiones también se puede afectar lo que viene siendo el cristalino. Y en ocasiones también se pudiera afectar lo que viene siendo la retina. Va a afectar más frecuentemente a hombres entre los 29 y los 47 años. Es una enfermedad potencialmente grave. Los párpados se van a encontrar engrosados, van a estar como liquenificados, y esto se debe de manera muy frecuente al tallado que se hacen estos pacientes cuando tienen mucho prurito o tienen mucho ardor, y que este ardor se puede presentar tanto a nivel de piel, y que a nivel de piel, cuando está a nivel de los párpados, pues el paciente se va a estar tallando de manera muy frecuente. Estos párpados en ocasiones también pueden estar escoriados por el constante rascado. En ocasiones, cuando estos pacientes están tallando de manera frecuente, se pudieran originar lo que nosotros conocemos como un queratocono, o sea, una córnea cónica
que se hace por el tallado constante que realizan estos pacientes. Entonces, estos pacientes van a tener pues este prurito intenso, y que en un momento dado pues va a originar que la conjuntiva esté muy inflamada, y en ocasiones esa inflamación puede ser muy severa, originando una quemosis conjuntival. Los pacientes también pudieran presentar una hipertrofia, o pudieran también presentar la aparición de papilas, tanto a nivel de conjuntiva tarsal como de conjuntiva bulbar, ¿verdad? Y entonces en estos pacientes, pues esos serían los hallazgos más frecuentes. Entonces, estos pacientes también, por el tallado que se realizan de manera muy frecuente a nivel de los párpados, pudieran producirse laceraciones corneales, que en ocasiones pudieran originar ulceraciones corneales. Los pacientes inicialmente van a desarrollar una queratitis punteada por el tallado persistente que se pueden provocar estos pacientes. Pudiera haber la aparición de panus a nivel de la córnea, o sea, va a haber la aparición de neovasos en una córnea que originalmente es transparente. Y si este tallado se presenta durante mucho tiempo, se pudiera presentar también la aparición de opacidades, que pudieran ser opacidades como que pudieran ser una nubécula, o cuando son opacidades muy evidentes, sería un leucoma corneal. Entonces, estos pacientes, como les mencionaba, con el frotamiento constante de los párpados, pudiera originarse un queratocono, y que se puede presentar en el caso de estos pacientes. En ocasiones también pudieran estos pacientes tener un desprendimiento de retina, y que es una complicación muy frecuente en estos pacientes. El diagnóstico diferencial pues debe hacerse con los otros tipos de conjuntivitis alérgicas, y que van a cursar con problemas inflamatorios a nivel de la conjuntiva, y que deben diferenciarse primordialmente de las dermatitis seborreicas, en ocasiones de las blefaroconjuntivitis inflamatorias, o de las dermatoconjuntivitis. Entonces, el tratamiento en el caso de estos pacientes sería preservar la visión. Entonces, en algunos pacientes se pueden manejar a veces antihistamínicos. En ocasiones utilizamos de manera frecuente antihistamínicos tópicos, y los vamos a utilizar de manera constante. Se pueden utilizar cada 6, cada 8 o cada 6 horas. Vamos a utilizar también algunos antialérgicos, como sería el colirio de lodaxomida, o en ocasiones el cromoglicato, que los vamos a utilizar cada 12 horas. Y cuando los síntomas son muy persistentes y originan mucho problema inflamatorio a nivel de la conjuntiva, podemos utilizar corticoides tópicos en gotas y en ungüentos, y que se van a dar primordialmente por pocos días y bajo una vigilancia, en donde a estos pacientes en ocasiones se les debe tomar la presión intraocular. Cuando son pacientes pediátricos, en ocasiones es muy difícil, y en esos casos se puede hacer una digitopresión para darnos una idea de cómo tiene la presión intraocular ese pacientito, que en ocasiones le debemos dar un tratamiento.
Entonces, debe tratarse la dermatitis atópica de base que van a presentar estos pacientes. Vamos a tener también otro tipo de conjuntivitis alérgica, y dentro de estos hay una patología que vemos, no de manera muy frecuente, pero cuando las llegamos a ver llaman mucho la atención, que se conoce como conjuntivitis papilar gigante. Esta patología corresponde a un trastorno de hipersensibilidad de la superficie ocular y no se origina por lo que viene siendo un problema alérgico, pero están englobadas dentro de lo que viene siendo las conjuntivitis alérgicas. Entonces, dentro de estas patologías también se pueden encontrar algunos tipos de conjuntivitis inflamatorias y también blefaritis. Este tipo de conjuntivitis papilar gigante se ha relacionado directamente con la exposición crónica a cuerpos extraños. Y en este caso, los cuerpos extraños que más se encuentran a nivel de la superficie ocular serían los lentes de contacto, primordialmente lentes de contacto blandos, a veces lentes de contactos semiblandos o lentes de contactos duros. Y también se van a presentar en aquellos pacientes que tienen alguna prótesis ocular, aquellos pacientes que se les tuvo que retirar el globo ocular, ya sea por una cirugía que nosotros llamamos evisceración o que en ocasiones también llamamos enucleación, en que se retira el globo ocular, y para rehabilitar a esos pacientes se les va a colocar una especie de conchita en donde se va a dibujar lo que viene siendo la superficie anterior del globo ocular, que se va a dibujar lo que viene siendo lo que es el iris, la córnea y lo que viene siendo la esclerótica anterior. También este tipo de conjuntivitis puede ser originada por suturas que a veces utilizamos cuando hacemos algunos procedimientos a nivel de la conjuntiva, en ocasiones a nivel de los músculos escapulares o en ocasiones a nivel de lo que viene siendo la esclerótica, en donde podemos utilizar suturas, y las suturas que más frecuentemente dan este tipo de conjuntivitis papilar gigante serían lo que es el Vicryl en sus diferentes versiones, como serían Vicryl 5, 6 o 7 ceros. En ocasiones también otras suturas que son en ocasiones la seda, o en ocasiones también hay otras suturas que utilizamos de manera muy ocasional y que vienen siendo el catwood, y que el catwood que más manejamos viene siendo el 6, el 7 o a veces el 8 ceros. Entonces estos serían las suturas que van a dar más este tipo de conjuntivitis, y que son suturas que en ocasiones son absorbibles y que a veces no se absorben en su totalidad y pudieran originar este tipo de conjuntivitis papilar gigante. Entonces van a ser causadas por dos factores primordialmente: un estímulo mecánico repetitivo, como sería en el caso de los lentes de contacto o de lo que viene siendo las prótesis oculares. O también sería como una respuesta anormal e inflamatoria de la conjuntiva, que sería en el caso de utilizar lo que viene siendo las diferentes suturas. Entonces, esta conjuntivitis papilar gigante, pues va a provocar eh, problemas de una hipertrofia que se va a encontrar a nivel de lo que viene siendo tarso, a veces de manera más frecuente aparece en lo que viene siendo la conjuntiva tarsal superior,
o también puede aparecer en la conjuntiva de fondos de saco y va a simular una especie de empedrado que nosotros vamos a explorar al hacer tracción de la conjuntiva o en ocasiones evertir lo que viene siendo tanto el párpado superior o a veces el párpado inferior. ¿Eh? En el caso de lo que viene siendo los lentes de contacto, los pacientes que más frecuentemente desarrollan este tipo de conjuntivitis papilar gigante son aquellos que utilizan lentes de contacto blandos. Menos frecuentes serían los lentes de contacto semiblandos o lentes de contacto duros. Son esos lentes que se ponen a pacientes que tienen un defecto refractivo astigmático muy elevado. Entonces, el objeto extraño en estos casos puede estar durante a veces meses o años. Y estos pacientes, el problema inflamatorio se puede ir desarrollando lentamente. Y en ocasiones cuando nosotros a estos pacientes los revisamos, pues debemos hacer una revisión también adecuada de lo que viene siendo la conjuntiva palpebral. Y en todos estos pacientes que nosotros atendemos, que manejan lentes o se manejan prótesis, que estos pacientes acuden a consulta a revisarse su prótesis, pues vemos cómo es el comportamiento de la conjuntiva. Y si es una hipertrofia papilar muy leve, con un tratamiento leve, estas papilas van a disminuir de manera muy importante. Entonces, el tratamiento, pues, va a ser en ocasiones el retiro del cuerpo extraño o en ocasiones podemos utilizar corticoides a manera de gotas o ungüento para tratar de disminuir de manera muy importante el problema inflamatorio que van a presentar estos pacientes. Con esto terminaríamos lo que viene siendo una parte de lo que son las conjuntivitis alérgicas. Para la próxima, el lunes, vamos a tratar de terminar con ese tipo de conjuntivitis alérgicas